El bosque respiraba al ritmo de la noche. Las sombras se extendían largas y delgadas, enroscándose alrededor de los troncos nudosos como secretos susurrados. En lo alto, la luna llena colgaba baja, su luz plateada se derramaba sobre las copas de los árboles, esparciendo delicados rayos sobre el suelo cubierto de musgo. Una suave brisa agitaba las hojas, trayendo consigo un aroma a la vez familiar y extraño, un aroma que le erizaba el vello de la espalda. Amara caminaba con cuidado por el estrecho sendero, sus botas silenciosas contra la tierra húmeda. Siempre se había sentido atraída por el bosque de noche, como si algo invisible la llamara. Esta noche, esa atracción era más fuerte, casi tangible. Un calor hormigueante recorrió sus brazos, asentándose en su pecho, donde una extraña oleada de anticipación comenzó a crecer. Aullidos distantes resonaron entre los árboles. No uno, sino muchos, superpuestos y armoniosos, como un coro inquietante. Se detuvo, con el corazón latiendo con fuerza, el instinto le advertía que regresara. Y, sin embargo, una curiosidad magnética la inmovilizó en el lugar. «¿Quién anda ahí fuera?», susurró con voz temblorosa, aunque apenas se dio cuenta de que había hablado. El viento llevó sus palabras a la oscuridad y, por un instante, el bosque pareció contener la respiración. Las leyendas de vínculos predestinados siempre le habían parecido cuentos para dormir, mitos contados por ancianos para entretener a los niños. Pero esta noche, se sentían peligrosamente cerca de la verdad. Su pulso se aceleró como si su propio cuerpo reconociera algo que aún no comprendía. La observaban. Un movimiento se movió entre los árboles. No una sombra, sino la impresión de una presencia, poderosa, firme, innegable. Amara contuvo la respiración. Sus instintos gritaban advertencia y bienvenida a la vez, una confusa mezcla de miedo y anhelo que no podía ignorar. Recuerdos que no recordaba afloraron como fragmentos de un sueño. Rostros que nunca había visto, voces susurrando en un idioma que no entendía, una calidez y un dolor de conexión que no podía identificar. Sacudió la cabeza, intentando apartar los pensamientos, pero la atracción, la innegable atracción del destino, era implacable. La luz de la luna se intensificó, bañándola en fuego plateado, y sintió un zumbido casi eléctrico recorrer sus venas. Todos sus instintos le susurraban la misma advertencia. Alguien viene. Alguien que te ha estado buscando. Entonces, un gruñido bajo, suave pero resonante, recorrió el bosque. Su corazón dio un vuelco. Amara supo, en lo más profundo de su ser, que su vida estaba a punto de cambiar. Y que lo que fuera que la aguardara en las sombras, no la permitiría alejarse. Dio un paso cauteloso hacia adelante, el susurro del viento rozando su piel como la caricia de un amante, trayendo consigo un secreto que solo la noche podía revelar. En algún lugar de la oscuridad, unos ojos invisibles brillaron, y la noche contuvo la respiración, esperando. Los pasos de Amara se ralentizaron, sus sentidos se tensaron como un cable finamente afinado. El bosque ya no se sentía invitador, se sentía vivo, consciente de ella, poniéndola a prueba. Pero no podía volver atrás. Algo, alguien, la esperaba, y podía sentirlo presionando justo más allá del velo de luz de luna. Su mente vagó sin ser llamada hacia fragmentos de recuerdos que no podía ubicar. Un destello de risa en una mañana soleada. El aroma de rosas y lluvia. Una voz que la llamaba con una intimidad que ardía a través de los años. Sacudió la cabeza bruscamente, tratando de desterrar los ecos. Esos recuerdos no le pertenecían, o al menos, no deberían haberlo hecho. La verdad era inquietante. Había vivido como una chica común y corriente desde que tenía memoria, inconsciente de sus orígenes, inconsciente del poder que llevaba en las venas. Sin embargo, esta noche, el mundo ordinario se sentía como una máscara frágil, y las sombras tras ella susurraban que alguien había visto a través de ella hacía mucho tiempo. Un crujido en la maleza llamó su atención. Se quedó paralizada, entrecerrando los ojos, con todos los nervios encendidos por la alerta. Pero cuando no emergió nada, su pulso se alivió, solo ligeramente. Una advertencia la aguijoneó en lo más profundo de su conciencia, urgente y precisa. Alguien, o algo, la seguía, paciente, implacable. ¿Por qué yo?, murmuró, con la voz temblorosa, como si incluso decirlo en voz alta pudiera encontrar la respuesta. Siempre se había sentido diferente, como si una parte de ella hubiera permanecido oculta, incluso para sí misma. Ahora, esa parte oculta afloraba a la superficie, ansiosa por ser reclamada, pero no tenía guía, ni mapa, ni ancla. Una brisa repentina trajo consigo un aroma extraño, terroso, metálico, y ligeramente a humo. Se le revolvió el estómago. No estaba sola.
Una sombra se desprendió de la hilera de árboles, una figura humana, alta, imponente, silenciosa. El instinto le gritaba que corriera, pero una parte de ella anhelaba quedarse, enfrentarse a la verdad que la había atormentado en fragmentos y susurros. Y entonces una voz, suave, casi un susurro, pero llena de autoridad, rompió el silencio. «Ya no puedes esconderte». A Amara se le encogió el pecho. Quiso preguntar quién hablaba, quiso huir, quiso disolverse en las sombras como tantas veces. Pero las palabras impactaron más allá del miedo. Resonaron en un lugar que desconocía, un lugar que la había estado esperando. Apretó las manos a los costados. Las preguntas se arremolinaban en su mente, cada una más peligrosa que la anterior. ¿Era este depredador o protector? ¿Cuánto tiempo la habían buscado y por qué? Las leyendas, los susurros de compañeros predestinados, cobraron de repente sentido de una forma que la aterrorizó. Había estado huyendo de sombras que desconocía como las suyas. Una fría determinación se apoderó de ella. No la pillarían desprevenida, no esa noche. No por la fuerza que la había estado observando, trazando su vida como una araña tejiendo la red del destino. Sin embargo, bajo el miedo, una emoción salvaje y embriagadora la acompañó. Quizás el mundo que había conocido se había ido para siempre. Quizás se había ido en el momento en que sintió la atracción de la luna. Y con esa certeza, sintió un temblor de algo que no podía nombrar, una mezcla de temor y anticipación, como si el bosque mismo contuviera la respiración, esperando a ver qué haría a continuación. En algún lugar más allá de los árboles, unos ojos brillaron, una paciencia infinita, y Amara comprendió, su vida ya no estaba bajo su control. Las sombras del pasado la habían encontrado y no la liberarían hasta que se enfrentara a lo que yacía en su interior. Amara contuvo la respiración y sintió una opresión en el pecho cuando la sombra entró de lleno en la luz plateada. Alto, de hombros anchos e irradiando un poder que hacía que el bosque mismo pareciera doblegarse, no se parecía en nada a ningún hombre que hubiera conocido. Cada instinto en su cuerpo gritaba que él era peligroso, aterradoramente, imposiblemente, pero una parte de ella, una parte que nunca había reconocido, tembló al reconocerlo. Sus ojos, afilados, ámbar, depredadores, se clavaron en los de ella. El aire entre ellos parecía vibrar con una carga tácita, un magnetismo al que no pudo resistirse. El tiempo se detuvo. Su pulso se aceleró. Y en ese momento, comprendió lo que significaban las historias cuando hablaban de lazos predestinados, una conexión que trascendía la razón, que se arraigaba en el alma misma. «Has estado huyendo», dijo él, en voz baja, suave y autoritaria, como si cada palabra tuviera un peso mucho mayor que el habla. No era una pregunta, era una afirmación. Y de alguna manera, atravesó la incertidumbre que se retorcía en su pecho. «Yo». Amara tragó saliva con dificultad. Las palabras le fallaron. Su presencia era sofocante, pero embriagadora, como inhalar una tormenta. Quería huir, esconderse en las sombras donde pudiera desvanecerse y volver a respirar. Pero ya la habían visto. Ya encontrada. Su mirada la recorrió fugazmente, aguda y evaluadora, como un depredador que mide a su presa, pero no con hambre. Con reconocimiento. Position. Y la exigencia tácita. ¿Eres mía, lo aceptes o no? Un escalofrío la recorrió. Las historias habían advertido del poder del alfa, pero ningún relato podía prepararla para su fuerza cruda y palpable, el dominio que irradiaba de él sin esfuerzo, el peligro que la hacía temblar de miedo, algo más. Algo mucho más complicado. «No sabes lo que eres», dijo, acercándose, cada movimiento deliberado, preciso. El bosque pareció oscurecerse a su alrededor, las sombras se inclinaban hacia él como si fueran conscientes de su orden. «Pero yo sí. Y esconderte no te salvará». El corazón de Amara latía con fuerza contra sus costillas. Una parte de ella quería desafiarlo, negar lo que sentía agitarse en su interior. Pero su cuerpo la traicionó, atraída por la fuerza magnética que aún no comprendía. Cada instinto gritaba advertencia, pero cada pulso de su sangre susurraba deseo. Él se detuvo a un paso de ella, sus ojos ámbar clavados en los de ella. Su presencia llenó sus sentidos. Poder, peligro, autoridad y algo más suave, oculto bajo capas que aún no podía ver. Se sintió expuesta, pequeña, completamente desprotegida, pero completamente obligada. Entonces, igual de repentino, él retrocedió. Un gruñido retumbó en su garganta, bajo y gutural, una advertencia para cualquiera, o cualquier cosa, que se atreviera a cruzar el límite que él había establecido. «No puedes huir de mí», dijo, y las palabras fueron profundas, resonando como una campana del destino.
Amara se tambaleó hacia atrás, con la respiración entrecortada. El pulso le rugía en los oídos. Él desapareció en un abrir y cerrar de ojos, deslizándose entre las sombras como humo, dejándola temblorosa y sola. Sin embargo, el calor de su mirada permaneció en su piel, una marca silenciosa que no pudo borrar. El bosque volvió a estar en silencio, pero ella sabía la verdad, escapar ya no era posible. Y en lo más profundo de su ser, un pensamiento peligroso y emocionante se arraigó, quería que él la encontrara de nuevo. Amara corrió por las calles del pueblo cercano, con los sentidos en alerta máxima. La luna estaba baja, su luz plateada le recordaba la noche en que había vislumbrado al alfa, su mirada ámbar se le había grabado a fuego en la mente. Mantuvo la capucha baja, sus movimientos deliberadamente ordinarios, pero cada sombra, cada susurro del viento parecía vibrar con ojos invisibles. Había pasado años perfeccionando el arte de mimetizarse, ocultando los instintos y habilidades que la hacían diferente. Esta noche, esa fachada cuidadosa se sentía frágil, debilitada por el miedo y la anticipación. Su corazón aún latía con fuerza por el encuentro en el bosque, y cada nervio gritaba que él la observaba, incluso ahora. Al pasar junto al café donde a veces trabajaba, se obligó a reducir la velocidad, sonriendo cortésmente a los pocos rezagados que se quedaban cerca de la puerta. Ordinario, simple, invisible, era todo lo que podía hacer. Sin embargo, incluso mientras intentaba sumergirse en la rutina, pequeños deslices la traicionaron. La mirada de un camarero se detuvo en ella un segundo más de lo debido, notando la sutil tensión en su postura. Un perro ladró al pasar, con el pelo erizado al reconocerlo instintivamente. Respiró hondo, pasándose las manos por el abrigo, recordándose a sí misma. Nadie podía saberlo. Todavía no. Sus pensamientos volvieron al bosque, a la presencia del alfa, a la intensidad que la había dejado temblando. Algo en él despertó una parte de ella que había pasado años reprimiendo, algo primario, urgente e innegablemente suyo. Aún no tenía nombre para ello, solo la certeza de que la atracción entre ellos era peligrosa e irresistible. «Concéntrate», susurró, entrando en el estrecho callejón detrás del café, lejos de miradas indiscretas. «Solo mantén la cabeza gacha. Sigue adelante». Pero el mundo tenía otros planes. Un tropiezo repentino con un adoquín suelto la hizo caer, y el instinto casi la traicionó. Se detuvo, con el corazón acelerado, al ver aparecer una figura sombría al borde del callejón. ¿Otro observador? ¿Mera coincidencia? No lo sabía, y la tensión en su pecho se enroscaba como una serpiente. Cada instante de su cuidadoso ocultamiento era una apuesta arriesgada. Cada desliz, cada instinto que reprimía, llamaba la atención. Sintió el peso invisible de la manada del alfa presionando, curiosa y cautelosa, como los depredadores evalúan a sus presas o quizás a sus aliados. Y a pesar de todo, la atracción de su vínculo con él susurraba con insistencia, recordándole que esconderse nunca era suficiente. Llegó a su pequeño apartamento, cerró la puerta de golpe y se apoyó en él, temblando a pesar del calor interior. Por un instante, se dejó hundir en el agotamiento y el miedo. Pero en el fondo, sabía que era inútil. Podía esconderse, sí, pero solo por un tiempo. La noche presionaba contra las ventanas, llena de posibilidades y peligros, y Amara comprendió. Estaba jugando con fuerzas que escapaban a su control. Un paso en falso, un destello revelador de poder, y el delicado equilibrio del secreto se rompería. Y en algún lugar entre las sombras del pueblo, casi podía sentirlo. El alfa, el que la había encontrado en el bosque, cuya mirada había marcado su alma. Observando. Esperando. Su pulso se aceleró. El juego del encubrimiento había comenzado, y ella estaba perdiendo. Amara había creído que el mundo de los humanos era seguro, un lugar donde podía esconderse, donde sus instintos podían dormir. Se había equivocado. El mercado bullía bajo el sol de la tarde, el caos mundano enmascaraba el peligro que acechaba en los límites de la percepción. Amara se movía entre la multitud, cautelosa, alerta, con las manos agarrando su cesta de la compra como si fuera una armadura. Lo sintió antes de verlo. El cambio en el aire, el sutil temblor bajo sus pies, la forma en que el mundo parecía inclinarse hacia él. Apareció al final de la calle, alto, inquebrantable, la presencia del alfa imposible de ignorar. Sus ojos ámbar encontraron los suyos al instante, y se quedó paralizada. El tiempo se ralentizó, como siempre cuando él estaba cerca. Cada instinto gritaba advertencia, pero su cuerpo la traicionó, inclinándose hacia él incluso cuando su mente exigía retirada. Dobló una esquina, pensando que podría evitarlo, pero el destino,
o tal vez el deseo, tenía otros planes. Una rueda de carreta se tambaleaba precariamente detrás de ella. Sin pensarlo, saltó hacia adelante, atrapándola justo antes de que se estrellara contra la multitud. El movimiento fue fluido, preciso y completamente antinatural. «Impresionante», murmuró el alfa detrás de ella, en voz baja y teñida de algo que no podía nombrar. ¿Diversión? ¿Aprobación? ¿Deseo? Sintió calor subir por su cuello, pero no se atrevió a mirar. «¿Qué estás haciendo aquí?», tartamudeó, girándose para mirarlo, con el corazón latiendo con fuerza. Su presencia se cernía cerca, magnética y sofocante, y podía sentir la tensión enroscándose entre ellos como un ser vivo. «Podría preguntarte lo mismo», dijo él, mirándola fijamente. Una sutil sonrisa curvó sus labios, pero sus ojos contenían una advertencia, una promesa y algo más profundo que le revolvió el estómago. «No deberías estar aquí afuera, Luna». La palabra la golpeó como un trueno. «Luna». El secreto que había guardado con cada gramo de su ser, su destino y su vínculo, yacía al descubierto en su voz. Se sintió expuesta, vulnerable y, sin embargo, inexplicablemente, electrizada. Sus dedos rozaron los de él mientras él le devolvía el carrito. El contacto fue breve, fugaz, pero dejó un fuego latente en sus venas, un pulso de conexión que no podía resistir ni ignorar. Se quedó sin aliento y se dio cuenta con una sacudida de que el vínculo entre ellos, el único predestinado, innegable, se estaba agitando. «Ya. Lo sientes, ¿verdad?», susurró él, inclinándose más cerca, tan cerca que sus sentidos se tambalearon. «El vínculo. Es imposible de ignorar». «Yo», titubeó, las palabras fallando bajo la intensidad de su mirada. Sus instintos gritaban que huyera, que negara la atracción, pero cada fibra de su ser susurraba la misma verdad. Lo deseaba. Lo necesitaba. Pero el peligro, el tabú, las reglas tácitas, debería haber estado prohibido. Su mano se detuvo cerca de la suya, una promesa de posesión y protección. Sus rostros flotaban a centímetros de distancia, respiraciones entrelazadas, corazones latiendo a un ritmo que solo les pertenecía a ellos. El mundo que los rodeaba, la multitud bulliciosa, la luz del sol, la charla mundana, se desvaneció en la irrelevancia. Y por primera vez, Amara comprendió la embriagadora y peligrosa verdad de su conexión. Estaba prohibida, sí, pero irresistible e irreversiblemente suya. Un grito agudo del mercado la atrajo hacia atrás, rompiendo la realidad a su alrededor. El momento se rompió, la tensión persistiendo como una promesa aún cumplida. Sus ojos ámbar sostuvieron los suyos, inquebrantables, advirtiendo y exigiendo a la vez. «No puedes escapar de lo que eres, ni de mí», dijo en voz baja, casi íntima, antes de desaparecer entre la multitud, dejándola temblando y consciente de que la lenta pasión entre ellos apenas comenzaba. Apenas el sol se había ocultado en el horizonte cuando Amara llegó a la reunión de la manada, con los nervios tensos como cuerdas de arco. El gran salón olía a pino quemado y cuero, una mezcla que le recordaba a lobos, a familia y a la vida que nunca había conocido, pero a la que inevitablemente se vio arrastrada. El alfa estaba allí, por supuesto, siempre atento, imponente, su presencia era una atracción magnética que no podía resistir ni comprender del todo. Intentó controlar su respiración, recordarse a sí misma que los momentos en el mercado eran fugaces, solo una ilusión de conexión, una insinuación de algo imposible. Sin embargo, cada paso que daba hacia el centro del salón, cada mirada hacia él, apretaba el nudo de deseo y miedo que se le enroscaba en el pecho. «Tú», su voz atravesó el murmullo de la manada, baja, imponente, pero con una punzada de frialdad que le revolvió el estómago. Sus ojos ámbar se encontraron con los de ella al otro lado de la habitación, y se le cortó la respiración. Algo en su mirada era diferente esta vez, no la atracción ardiente, ni el deseo apenas contenido, sino un rechazo deliberado y público que la golpeó más fuerte que cualquier golpe físico. «Amara», dijo, dando un paso hacia ella. Todas las cabezas del pasillo se giraron, cada susurro resonó por la habitación como un cuchillo. «Eres imprudente. Tus instintos te traicionan, y tu falta de control pone en peligro a todos». Sus mejillas se sonrojaron, el calor subiendo a partes iguales de vergüenza e indignación. Abrió la boca para explicar, para protestar, pero él la interrumpió con un gesto de la mano, brusco y tajante. «No finjas que perteneces aquí si no puedes acatar las reglas. Este no es lugar para tus caprichos». La manada murmuró, algunos asintiendo, otros observando en silencio. Sintió el aguijón de su juicio, el peso de unas miradas de las que no podía escapar. Le dolía el pecho, no solo por sus palabras,
sino por el cruel contraste entre el alfa que la había tocado en el mercado, el que había despertado su alma, y el líder frío e inquebrantable que ahora tenía ante ella. Lo estoy intentando, susurró, apenas audible, con voz temblorosa. Sus manos se retorcieron juntas frente a ella, ocultando instintivamente el temblor que provenía de algo más que miedo, provenía de angustia. Él la miró brevemente. El más leve destello de algo crudo e indómito cruzó sus rasgos antes de desvanecerse bajo la máscara de autoridad. Intentarlo no es suficiente, dijo, con voz firme e inquebrantable. No aquí. No ahora. Tal vez, nunca. Su corazón se encogió, un dolor repentino y agudo la atravesó. El rechazo fue público, absoluto, y la dejó expuesta. Los susurros de la manada se convirtieron en un zumbido de fondo, irrelevante comparado con el dolor en su pecho. Había sentido el vínculo, la atracción, pero ahora parecía como si el universo mismo hubiera conspirado para separarlos. La furia y la desesperación colisionaron en su interior. Quería correr, escapar, maldecir el destino que había permitido que el deseo floreciera solo para aplastarlo abiertamente. Sin embargo, incluso mientras su orgullo ardía y las lágrimas amenazaban, una pequeña brasa de desafío se encendió en su interior. No desaparecería, no del todo. Resistiría, aprendería y sobreviviría a este rechazo. Pero en el fondo, un temblor de certeza persistía. El vínculo no podía negarse para siempre. Y cuando el alfa se alejó, dejándola temblando en el centro del pasillo, comprendió la verdad más cruel. La atracción entre ellos solo se hacía más fuerte, incluso bajo el peso del rechazo. La noche había caído con fuerza, cubriendo el territorio de la manada con un manto de plata y sombra. Amara avanzaba en silencio por el bosque, con el corazón aún dolorido por el rechazo público del alfa. Cada paso se sentía más pesado que el anterior, agobiada por la humillación y el anhelo feroz y tácito que se negaba a desvanecerse. Se dijo a sí misma que se retiraría, se escondería y mantendría la frágil ilusión de normalidad que con tanto cuidado había construido. Pero el destino tenía otros planes. Un crujido en la maleza la paralizó en su lugar. Unos ojos ámbar, que brillaban con una luz más allá de lo común, emergieron de la oscuridad, seguidos de una presencia tan imponente que le oprimió el pecho. El alfa dio un paso adelante, su figura iluminada por la luz de la luna, cada movimiento preciso y depredador. Al principio no habló. En cambio, su mirada la escrutó, aguda y calculadora, como si midiera la esencia misma de su alma. «Me mentiste», dijo finalmente, en voz baja, con un matiz de acusación y algo más profundo que le aceleró el pulso. «Todo este tiempo, ocultándote quién eres. ¿Por qué?» Amara tragó saliva con dificultad, sus instintos se encendieron. Quería explicar, insistir en que solo había buscado seguridad, no engaño. Pero antes de que pudiera articular palabra, un destello de luz pulsó en su mano, involuntario, desenfrenado. El aire mismo pareció temblar a su alrededor. Las hojas se agitaron violentamente a pesar de la quietud de la noche. El suelo bajo ellos se movió sutilmente, un temblor silencioso resonó por el bosque. Los ojos del alfa se abrieron de par en par, no de ira, sino de reconocimiento. Algo antiguo se agitó en su interior, algo que exigía reverencia y admiración. «Es cierto», susurró, con la voz temblorosa por el poder contenido. «Eres, más de lo que jamás imaginé. Y esto...» Señaló el tenue brillo que aún irradiaba de su palma. Es por eso que nunca pudiste permanecer oculta. Por eso el destino te ha perseguido toda tu vida». Amara contuvo la respiración. El secreto que había enterrado tan profundamente, la verdad que se había negado incluso a sí misma, quedó al descubierto. No era solo una chica intentando sobrevivir. Era la luna en espera, la compañera del alfa, la guardiana de un poder que apenas comprendía y la clave de un legado más antiguo que la propia manada. Yo no elegí esto», susurró con la voz temblorosa. «Solo quería vivir, ser común». El alfa se acercó, acortando la distancia entre ellos. Su presencia era abrumadora, pero protectora. «Ser común nunca fue tu destino», dijo en voz baja, apartándole un mechón de pelo del rostro. «Estabas destinada a estar a mi lado. Debías reclamar la fuerza que llevabas dentro. Y ocultarla, ocultarte, casi te costó todo». Un torbellino de emociones la invadió, miedo, asombro, vergüenza y una atracción innegable que le temblaba las rodillas. El vínculo, el que había intentado ignorar, suprimir, del que había intentado huir, latía como un latido vivo entre ellas, innegable, absorbente y peligroso. Amara comprendió entonces que no había vuelta atrás. La verdad se reveló, cruda y ardiente,
y la mirada del alfa contenía tanto juicio como deseo. El aire entre ellas crepitó, la promesa tácita de conexión y el peligro del desafío se entrelazaron en una tensión que no podía huir ni negar. No, no estoy lista, murmuró, pero incluso al decirlo, una chispa de anhelo se encendió en su pecho. Quizás, respondió él, sus ojos ámbar oscureciéndose con intensidad, pero lo serás. Y esperaré, tanto como sea necesario. El bosque contuvo la respiración, la noche viva con secretos revelados, y Amara comprendió el peso de la verdad. El destino ya no era una elección. El territorio de la manada hervía de tensión al caer la noche. Las antorchas parpadeaban contra los muros de piedra del salón de reuniones, proyectando largas sombras que danzaban sobre rostros tensos por la inquietud. Los susurros se extendían por el aire como chispas que amenazaban con encender una llama. Rumores, sospechas y rivalidades entrelazadas con el aroma a pino y anticipación. Amara caminaba con cuidado por la periferia, cada paso medido, cada latido resonando en su pecho. El peso de la mirada del alfa la seguía, invisible pero innegable, como la gravedad atrayéndola hacia él. Podía sentir el vínculo agitándose bajo su piel, un pulso que coincidía con el ritmo del de él, invisible pero insistente, y la aterrorizaba y la emocionaba a la vez. El consejo de ancianos se reunió en el centro del salón. Sus murmullos eran una mezcla de preocupación y curiosidad. Su poder está creciendo, susurró un anciano con la voz teñida de miedo. ¿Si no puede controlarlo? Sus palabras se fueron apagando, la amenaza implícita y tácita. Amara apretó los puños. Cada día vivía con la certeza de que sus habilidades podían ser su mayor fortaleza o la causa de su destrucción. Se había entrenado en secreto, ocultando sus instintos, enmascarando su presencia, pero ahora su propia existencia estaba bajo escrutinio. Cada mirada, cada susurro de la manada le recordaba. El mundo que había conocido había desaparecido, reemplazado por una vida que aún no comprendía, pero de la que no podía escapar. Una voz aguda rompió la tensión. «Es peligrosa», siseó uno de los miembros más jóvenes de la manada, entrecerrando los ojos hacia Amara. «Si no puede controlarse, la manada sufrirá». El gruñido del alfa retumbó por el salón, profundo y bajo, una advertencia que hizo que los murmullos se apagaran al instante. Dio un paso adelante, su silueta dominando el espacio, con sus ojos ámbar llameantes. «Ella no es asunto tuyo», dijo, con voz suave pero afilada como el acero. «Está bajo mi protección, y cualquiera que la amenace responderá ante mí». El corazón de Amara dio un vuelco, y a pesar del fuego en sus palabras, pudo sentir la atracción entre ellos intensificándose. El vínculo que se había encendido con toques fugaces y miradas furtivas ahora susurraba como un tambor en su pecho, urgente, exigente, imposible de ignorar. Sin embargo, la tensión en la sala estaba lejos de disiparse. Se rumoreaba que manadas rivales estaban observando, fuerzas oscuras se congregaban en las fronteras, e incluso dentro, los celos y viejos rencores supuraban como heridas que se negaban a sanar. Cada destello de una sombra, cada tos en los rincones, le recordaba que el peligro nunca estaba lejos, y que su sola presencia podía encenderlo. La mano del alfa rozó la suya por un instante fugaz al pasar, un toque que debería haber sido accidental, pero que tenía peso, propiedad y promesa. Su pulso se aceleró, una mezcla de miedo y anhelo se retorció en su estómago. El mensaje era claro, la lenta combustión entre ellos ya no era sutil. Y a medida que la noche se profundizaba, los susurros se hicieron más fuertes, las miradas se posaron más, y Amara comprendió la verdad. El mundo a su alrededor se tambaleaba al borde del caos, y el vínculo que ya no podía negar era una chispa que podía salvarlos o incendiarlo todo. El bosque exterior estaba vivo, la manada inquieta, y el corazón de Amara latía al unísono con la tensión que crecía a su alrededor. El destino se acercaba, y no habría escapatoria, ni del alfa, ni de sus poderes, y mucho menos del destino que la había reclamado. El aire nocturno estaba cargado de inquietud, con aroma a lluvia y pino lejano, cuando el rival apareció por primera vez. Amara lo sintió antes de verlo. El cambio en la energía, el sutil temblor en la presencia del alfa, la alerta casi depredadora de la manada a su alrededor. El peligro tenía un nombre y se movía entre las sombras con precisión letal. Emergió de la línea de árboles, alto, corpulento y exudando un encanto oscuro que le provocó un escalofrío. Sus ojos ámbar se clavaron en el alfa con algo que no era miedo ni respeto, sino desafío. El aire entre ellos crepitó como si el mundo mismo reconociera el enfrentamiento que estaba a punto de estallar. «Has estado ocupado, alfa», dijo el rival con voz suave, con un matiz peligroso oculto tras palabras casuales. «Y has traído una pequeña sorpresa interesante».
Su mirada recorrió a Amara, deteniéndose más de lo debido, y ella sintió que se le erizaba el vello de la nuca. Amara se acercó instintivamente al alfa, sus instintos gritando, advirtiendo, pero también protegiendo. El vínculo latía con fuerza en su pecho, un recordatorio de que estaba atada a él de una manera que no podía ignorar. Se dio cuenta, con una punzada, de la fiereza con la que ya la había reclamado, aunque aún no lo hubiera admitido abiertamente. El gruñido del alfa fue bajo, vibrando en el espacio entre ellos, un sonido que prometía consecuencias. «Aléjate», ordenó, con voz fría, autoridad absoluta. Todos los miembros de la manada se congelaron, conscientes de que el más mínimo paso en falso podría iniciar una guerra. El rival sonrió con suficiencia, imperturbable. ¿O qué? ¿Me morderás? O tal vez la pequeña luna me mostrará el peligro ella misma. Dio un paso más cerca, una provocación deliberada destinada a atraer la atención de Amara, para probar su reacción y tentar la ira del alfa. El pecho de Amara se encogió. El peligro era real, pero también lo era la emoción prohibida que la recorrió. Podía sentir la tensión del alfa reflejada en su propio cuerpo, el calor protector, el poder contenido, la conexión latente e innegable. «Te lo advierto», gruñó el alfa, colocándose frente a ella. La sombra y el fuego se fundieron en una presencia singular y aterradora. «Si la tocas, te arrepentirás el resto de tu vida». El rival rió suavemente, un sonido que envió dedos helados a lo largo de la columna vertebral de Amara. «Ya veremos», dijo, y luego, sin decir nada más, se retiró entre los árboles, dejando el bosque vivo con una amenaza tensa y persistente. Amara exhaló temblorosamente, con el corazón acelerado. Miró al alfa, cuya mirada se suavizó, no del todo, pero lo suficiente como para que ella viera la profundidad del cuidado y la propiedad que bullían a fuego lento bajo la superficie. El vínculo entre ellos latía con fuerza, palabras tácitas vibrando en el espacio que los rodeaba. Peligro, deseo y una reivindicación innegable. «No puedes negarlo», murmuró, sus ojos ámbar captando los de ella a la luz de la luna. «El vínculo es real y se fortalece. Ningún rival, ninguna amenaza, ninguna vacilación puede cambiarlo». Tragó saliva con fuerza, con el pulso acelerado. El rival había llegado como una prueba, una que no comprendía del todo, una que revelaba más que peligro, revelaba que el derecho del alfa sobre ella no era solo una posibilidad. Era inevitable. Y en lo más profundo de su ser, sabía que la lenta llama entre ellos se había intensificado, encendida por los celos, la amenaza y la cruda e innegable atracción del destino. La noche estaba densa de niebla, que se cernía sobre los árboles como dedos silenciosos que los alcanzaran. La respiración de Amara se entrecortaba mientras avanzaba por el bosque, con todos los sentidos agudizados, cada instinto gritando que el peligro acechaba cerca. La amenaza del rival aún persistía en su mente, una sombra de anticipación y miedo. Pero sabía, en lo más profundo de su pecho, que el alfa no permitiría que el daño la tocara, ni esta noche, ni nunca. Un crujido a sus espaldas la hizo girar. El rival salió a la luz de la luna, con los ojos brillando de malicia, dispuesto a poner a prueba su coraje, dispuesto a provocar al alfa. Pero antes de que pudiera pronunciar una sola palabra, una presencia retumbó entre las sombras, poderosa, imparable, absolutamente aterradora. El alfa emergió, una fuerza viva de dominio y protección. Sus ojos ámbar ardían como fuego, sus músculos tensos, cada movimiento deliberado, cada respiración controlada. Se detuvo a escasos centímetros del rival, y el bosque pareció encogerse a su alrededor, conteniendo la respiración con anticipación. «Te has pasado de la raya», gruñó el alfa, bajo y gutural, un sonido que vibró a través de los árboles y se hundió en los huesos de Amara. «Un paso más y te arrepentirás». El rival sonrió con soberbia y sin miedo, pero su confianza flaqueó bajo el peso de la presencia del alfa. El suelo mismo pareció responder al poder que emanaba del líder, y Amara sintió el vínculo entre ellos vibrar con fuerza, un pulso que hablaba de reclamo, protección y posesión. La mano del alfa se extendió, agarrándola de la muñeca con suavidad pero con firmeza, atrayéndola más cerca. Sintió su calor, la intensidad de su aura, y un escalofrío le recorrió la espalda. Ya no era sutil, ya no era contenido. La afirmación era innegable. «Eres mía», dijo en voz baja, íntima y definitiva. Cada palabra tenía peso, propiedad y promesa. Las rodillas de Amara casi se doblaron bajo la fuerza, su pulso resonando al ritmo del vínculo que nunca había sido tan vivo, tan insistente, tan poderoso. Se atrevió a levantar la vista, encontrándose con sus ojos ámbar, y vio algo inesperado, no ira,
ni amenaza, sino algo más suave, más cálido, enterrado bajo la orden del Alfa. Una protección feroz, un deseo innegable y la promesa de que ningún rival podría tocarla mientras viviera. El rival dio un paso adelante, probando la línea, y el gruñido del Alfa se elevó, profundo y resonante. «Retrocede», advirtió, con una voz como acero envuelto en fuego. La advertencia fue suficiente. El rival se retiró, su confianza destrozada, dejando el bosque sumido en el silencio. Amara contuvo la respiración cuando el Alfa volvió toda su atención hacia ella. La niebla se arremolinaba a su alrededor, la luz de la luna brillando en su cabello, resaltando la curva de su mandíbula, la fuerza en su forma. Su mano se detuvo en su muñeca, y ella lo sintió, no solo como un toque, sino como un vínculo, una atadura que unía sus corazones, sus destinos, sus mismas almas. «No puedes escapar de lo que somos», murmuró, rozando su mejilla con el pulgar, reverente, protector, reclamando. «Ningún rival, ninguna sombra, ningún miedo puede deshacer esto. Eres mía. Tu poder, tu corazón, tu alma, todo me pertenece». El pecho de Amara se agitó, un torrente de emociones la invadió, alivio, deseo, asombro y una certeza temblorosa e innegable. El lento ardor de la atracción, la tensión de las semanas, los susurros del destino, todo culminó allí, en su reclamo, en la certeza de que ya no podía negarlo, ni el vínculo que latía entre ellos. El bosque estaba en silencio, la niebla los envolvía como una cortina, y Amara comprendió una verdad que ninguna amenaza podría borrar. Ella era suya, y él la protegería con cada fibra de su ser. El bosque estaba lleno de amenazas. Las sombras se retorcían y enroscaban bajo el pálido resplandor de la luna, y el viento traía un aroma a humo y algo más intenso, sangre. El pulso de Amara se aceleró mientras corría entre los árboles, con el corazón latiendo no solo por el miedo, sino por la persistente emoción de la llegada del Alfa. Debería haberse sentido segura con él, pero el instinto le advirtió que el peligro acechaba más cerca que nunca. Un rugido repentino rompió la noche y se detuvo en seco. Desde las sombras, una figura oscura se abalanzó, un cambiaformas rival, buscando poner a prueba el dominio del Alfa y su propia resistencia. Antes de que pudiera reaccionar, unas manos la rodearon, levantándola del suelo. «Aguanta», ordenó una voz familiar. La forma del Alfa se desdibujó a su alrededor, poderosa e imparable, mientras interceptaba el ataque con una ferocidad que hacía temblar el aire. Sus ojos ámbar ardían, los dientes al descubierto, los músculos tensos como un depredador a punto de atacar. Cada movimiento era preciso, letal, protector. El corazón de Amara se aceleró al darse cuenta de lo cerca que había estado de la muerte, y aún así, incluso en medio del terror, había una extraña euforia. Su vínculo con él latía con fuerza, un lazo de vida y destino entrelazándolos. Podía sentir su latido, oír la cadencia de su poder resonando en sus propias venas. El rival flaqueó bajo la embestida del Alfa, gruñendo, con sus garras destellando, pero el Alfa era más rápido, más fuerte, una tormenta viviente de dominio. «No la tocarás», gruñó, cada palabra una promesa de venganza. El bosque pareció retroceder bajo su ira, las sombras mismas se doblaron ante él. Los instintos de Amara se encendieron. Podía sentir la oleada de energía cruda en el aire, el peligro presionando contra sus sentidos, y se dio cuenta de que ella también podía luchar, no solo junto a él, sino con él. Extendió las manos, un pulso de su propio poder estalló en defensa, lanzando al rival hacia atrás, aturdido y desorientado. Los dos se movían como uno solo, Alfa y Luna, depredador y compañero, un ritmo tácito forjado por el instinto, el vínculo y la necesidad. El peligro se acercaba, pero juntos eran imparables, una fuerza que ni rival ni amenaza podían vencer. Finalmente, el último adversario cayó, retirándose en la oscuridad, dejando el bosque temblando en silencio. Las rodillas de Amara se doblaron, el agotamiento la abrumó, pero el Alfa la sujetó, sus fuertes brazos la rodearon, estabilizándola, asentándola. Su pecho subía y bajaba contra el de ella, su calor la envolvía, una atadura que no podía, ni quería, negar. «Estás a salvo», susurró, en voz baja y reverente, sus ojos ámbar sosteniendo los de ella. «Te tengo. Siempre». Las lágrimas le picaron en los ojos, una mezcla de alivio, asombro y la feroz oleada de emociones que ya no podía reprimir. El peligro los había puesto a prueba a ambos, su coraje, la ferocidad de él, su vínculo, y el resultado era innegable. Eran más fuertes juntos, unidos por algo más que el destino, más que el sino.
Amara presionó su frente contra su pecho, sintiendo el pulso firme bajo sus manos, sabiendo que las pruebas de la noche habían forjado algo permanente. Confianza. Deseo. Connection. Un amor nacido en el fuego y la sombra, imposible de cortar. El bosque exhaló a su alrededor, el peligro se disipó, pero la intensidad de lo que había pasado persistió. Amara se dio cuenta entonces de que nada, ni el miedo, ni los rivales, ni siquiera el pasado, podría romper lo que se había forjado entre ellos. Estaban unidos, inquebrantables e imparables. El amanecer era suave, derramando oro y se elevó sobre el dosel del bosque, un suave contraste con el caos de la noche anterior. Amara estaba de pie al borde del claro, su cabello captando la luz, los ojos escudriñando el horizonte. El bosque estaba tranquilo ahora, en paz, pero el peso de todo lo que había sucedido aún persistía en su pecho. Pensó en el alfa, el peligro del que la había protegido, los momentos de fuego y deseo, el vínculo que había pulsado entre ellos más fuerte que cualquier cosa que hubiera conocido jamás. Había corrido, se había escondido, había dudado de sí misma, pero la verdad la había estado esperando todo el tiempo, brillando en cada roce de su mano, en cada mirada, en cada latido que reflejaba el suyo. Él apareció tras ella sin hacer ruido, con pasos tan silenciosos como el suelo del bosque. No se giró de inmediato. Lo sintió primero, la calidez, el poder, el ritmo constante de su presencia que la anclaba. «Piensas demasiado», murmuró él, con voz baja e íntima, sus ojos ámbar reflejando la luz de la mañana, suaves pero imponentes. El vínculo no necesita pensamiento. Simplemente es. Siempre lo ha sido, siempre lo será. Amara finalmente se giró y, por primera vez, se permitió mirarlo a los ojos de lleno. El vínculo entre ellos latía visiblemente ahora, una atadura que podía sentir en sus huesos. No más escondites. No más negación. Yo, no quiero esconderme más, susurró, con un sabor a libertad y valentía a la vez. Elijo esto, te elijo a ti. Una sonrisa lenta, casi imperceptible, curvó sus labios. Él se acercó, y ella sintió su calor, la promesa de protección, la innegable atracción del destino alineándose. Entonces está hecho, dijo, con una voz que era como terciopelo y fuego combinados. Eres mía, Luna. Y yo soy tuyo. Para siempre. El bosque pareció responder a su declaración. Una suave brisa se agitó, trayendo el aroma de pino y tierra, el susurro de las hojas como aplausos, y los primeros pájaros de la mañana rompieron a cantar. El peligro, los rivales, las sombras del pasado, todo se desvaneció, dejando solo este momento, esta elección, esta unión innegable. Amara se dejó atraer hacia él, con las manos apoyadas en su pecho, sintiendo el latido firme y feroz de su corazón. Sus manos encontraron las de ella, los dedos entrelazados, la conexión eléctrica y arraigada a la vez. Ya no temía el poder que llevaba, ya no dudaba del vínculo que la había definido durante tanto tiempo. Juntos, eran imparables, inquebrantables, destinados. «¿De verdad, lo dices en serio?», susurró ella, con la voz temblorosa de asombro y alegría. Él presionó su frente contra la de ella, sus ojos ámbar brillando con amor y promesa. «Cada palabra, cada latido. Eres mi luna, mi compañera, mi todo». El sol ascendió, bañándolos en calor, y Amara sintió todo el peso de la decisión, del amor, del destino cumplido. La manada, el bosque, el mundo mismo parecieron inclinarse ante la unión, un reconocimiento silencioso y reverente de que el vínculo predestinado de pareja se había realizado al fin. Su pecho se llenó de alivio y felicidad, y se permitió sonreír, verdadera y libremente, por primera vez en años. Se acabaron los secretos. Se acabó el miedo. Solo él, solo ella, solo el vínculo inquebrantable que los ayudaría a superar cualquier cosa. El alfa apretó su abrazo, protector y tierno, y susurró una última promesa que la hizo estremecer de certeza. Juntos. Para siempre. Y en ese momento, Amara supo que había tomado la decisión que siempre estuvo destinada a tomar. Ella era suya. Él era suyo. Y nada, ni el pasado, ni los rivales, ni el peligro, podría cambiar eso. El bosque contuvo la respiración, la luz de la mañana brillando en sus manos unidas, y el mundo se sintió perfecto. Por fin, destino y deseo, poder y amor, todos alineados.